En este video mostraremos los aspectos básicos del funcionamiento del módulo para diseño de mallas de tierra del programa Schneider Electric. Describiremos el proceso para diseñar una malla de tierra. Calcularemos los parámetros de la malla, tales como resistencia de la malla, potenciales tolerables por el cuerpo humano y potenciales generados por la malla. Y finalmente, imprimiremos la memoria de cálculo de la malla de tierra. El diseño de la malla de tierra requiere de la creación de un proyecto con un formato específico para tierras. Esto se debe a que el formato del archivo de una malla de tierra difiere del formato utilizado para conductores y charolas o canalizaciones. Para crear un proyecto de malla de tierra, seleccione la opción Proyecto en el menú principal. Y después, seleccione la opción Nuevo. Esto mostrará la ventana para la creación del proyecto. Aquí, seleccione la opción Tierras en la sección Tipo de proyecto, ubicada en la sección del lado izquierdo. Posteriormente, escriba el nombre del proyecto. Seleccione el directorio donde se guardará el archivo del proyecto, presionando el botón con 3 puntos. Esto abrirá un cuadro de diálogo donde puede seleccionar la unidad y la carpeta donde se creará el proyecto. Cuando se tenga resaltada la unidad o la carpeta destino, presione el botón Aceptar. Presione el botón Crear para guardar la información del proyecto, crear el archivo y cerrar la ventana. Después de crear el archivo de proyecto, aparecerá la ventana Referencias. Aquí, ingresamos el nombre del proyecto, el nombre del cliente, la localización del proyecto y el nombre del documento que aparecerá en la cabecera de los informes impresos por el software. Se solicita además el estado, el país y el segmento de la industria para la que se desarrolla el proyecto. Para contar con 3 registros de calidad, a continuación, ingresamos el nombre de la persona que captura la información, incluyendo correo electrónico y número de teléfono. Después se captura la información de la persona que revisará el proyecto y finalmente, la información de la persona que aprobará los informes. Para validar y guardar la información, presione el botón Aceptar. Si desea editar la información de la ventana Referencias más adelante, puede seleccionar la opción Consultas en el menú principal y posteriormente seleccionar la opción Referencias. Para comenzar a crear diseños de mallas de tierra, seleccione la opción Consultas en el menú principal y después la opción Tierras. O seleccione el icono Malla de tierras en la barra de herramientas. Aparecerá una retícula o grid con su propia barra de herramientas. En esta retícula, cada registro representa un diseño de malla de tierras. Con la barra de herramientas, usted puede agregar o crear un nuevo diseño de malla de tierras. Editar un diseño existente. Copiar un diseño existente y trabajar en sus variaciones dentro de la nueva copia. Eliminar un diseño de malla. Puede exportar las imágenes del diseño de malla de tierra a un formato de imagen. Con este icono puede imprimir una memoria detallada del registro resaltado en la retícula de datos. Con esta función puede copiar toda la información de la retícula al portapapeles. Este icono permite exportar la información de la retícula a un archivo Excel. Este icono modifica el arreglo de las columnas de la retícula y finalmente puede cerrar la retícula de datos. Para crear un nuevo diseño de malla de tierra, presione el icono Agregar en la barra de herramientas. Esto abrirá una ventana flotante con un diseño en 2 dimensiones de la malla en la parte posterior. Note que puede hacer clic en la cabecera de esta ventana y sin soltar el botón del mouse, puede desplazarla para ubicarla en la posición que le sea más conveniente. Esta ventana tiene un área común para capturar el nombre del estudio y 5 pestañas para ingresar la información del diseño de la malla y de los datos técnicos requeridos para el análisis. En la parte posterior, puede observar el gráfico del diseño de la malla de tierra con las cotas predeterminadas para el largo y ancho de la malla, así como de la distancia entre los conductores horizontales y transversales. Este gráfico se actualiza con la información capturada en la ventana flotante. Debemos recordar que en Schneider Electric se pueden crear modelos de malla de tierra rectangulares y cuadrados. Y los diseños deben considerar una distribución equidistante entre los conductores horizontales y verticales. Escriba el nombre del estudio o diseño para su malla de tierras. Seleccione la pestaña Arreglo. Aquí, se deben definir las dimensiones totales de la malla con largo y ancho. Posteriormente, define el número de conductores horizontales y verticales en la malla. Note que al escribir estos 2 campos, los campos espacio horizontal y espacio vertical se actualizan en consecuencia. También puede ver que mientras escribe estos valores, el diseño en la parte posterior también se actualiza para reflejar el diseño de la malla y sus cotas. Seleccione el calibre del conductor.
Y seleccione de la lista el material del conductor. La lista incluye los principales materiales usados para construir mallas de tierra. Cada uno de los materiales definirá sus constantes para los cálculos por esfuerzos térmicos. Si desea que se verifique si el conductor soportará la corriente de falla, seleccione la casilla de verificación. Si el calibre del conductor fue seleccionado para soportar la corrosión del suelo, deje este campo sin marcar. Finalmente, seleccione si los conectores para las uniones entre los conductores horizontales y verticales de la malla son mecánicos o soldables. A continuación, seleccione la pestaña Varillas. Introduzca la longitud de las varillas de puesta a tierra en metros. En el combo box aparecerán los diámetros típicos de las varillas en metros y su equivalente en pulgadas. Puede seleccionar uno de los diámetros en la lista o escribir el diámetro en metros para sus varillas de puesta a tierra. Una vez que haya definido la longitud de las varillas, es hora de ubicarlas en el diseño de la malla. Esta es una actividad que requiere la interacción con el gráfico del arreglo de la malla. Localice el recuadro Acción Varillas. Y dentro de este, presione el botón Agregar o Add. Se dará cuenta que el botón se mantiene presionado para indicar que se encuentra en el modo de adición. Después, mueva el puntero del mouse hacia el gráfico de la parte posterior. Note que el puntero del mouse, en modo agregar, cambia de una flecha a una cruz. Seleccione una intersección de los conductores de la malla donde requiera localizar las varillas y haga clic en la intersección. Aparecerá un círculo en la intersección para indicar que la varilla se incluyó en el diseño. Coloque tantas varillas como sea necesario para su diseño. Se recomienda instalar varillas en las esquinas de la malla, en el perímetro y en los puntos de conexión de los equipos eléctricos. Tenga en cuenta que las varillas solo se pueden colocar en las intersecciones de los conductores de la malla. Si localizó equivocadamente una varilla, o si simplemente desea eliminar una varilla del arreglo, presione el botón Eliminar o Delete. Y después seleccione en el gráfico la varilla que desea eliminar. Al hacer clic en el círculo del gráfico, la varilla se eliminará del arreglo de la malla. Es posible que haya notado que mientras está agregando o eliminando varillas del diseño, el campo total de varillas se actualiza, así como la tabla llamada Posición Varillas. Esta tabla muestra las coordenadas relativas de las ubicaciones de cada varilla, teniendo como referencia el punto de origen de la malla localizado en el extremo superior izquierdo. Las coordenadas relativas se basan en el número de conductores de la malla a la derecha o hacia abajo del origen donde se ubican las varillas. Ahora es el momento de ingresar la información del suelo y sus componentes en la pestaña Terreno. Aquí, debe capturar la profundidad de enterramiento de la malla en metros. Las subestaciones eléctricas generalmente cuentan con una capa en la superficie de grava o concreto. En este campo se debe capturar el espesor de esta capa superficial, definido en metros. Identifique el recuadro, resistividad, para definir los valores de resistividad de la capa en su superficie y del terreno. Aquí puede identificar tres campos. El primero es para definir la resistividad de la capa superficial, que se captura en ohms por metro. Capture el valor de la resistividad del suelo en el campo terreno. Este valor debe obtenerse del estudio geoeléctrico del suelo, realizado directamente en el sitio donde se instalará la malla. Si el suelo no es uniforme y si éste tiene una segunda capa por debajo, con resistividad diferente, debe capturar el valor de la resistividad de la segunda capa en el campo, terreno capa 2. Saizer Electric calcula la resistividad de la malla utilizando la fórmula de Schwartz cuando hay una diferencia entre los valores de resistividad del terreno. Si el suelo tiene una resistividad uniforme, escriba el mismo valor en los campos terreno y terreno capa 2. El botón con 3 puntos al lado de cada campo de resistividad muestra valores típicos para las resistividades de los suelos con base en sus características físicas, de acuerdo con los valores de las tablas de referencia del estándar y EEE80. Sin embargo, recuerde que un buen diseño de malla de tierra deberá usar valores de resistividad obtenidos de una medición en sitio. Ahora definamos los parámetros eléctricos para el cálculo de la malla de tierra. Seleccione la pestaña Parámetros eléctricos. Aquí, ingrese la potencia de la subestación en kVA. Después ingrese la resistencia máxima que ha definido para la malla. En el campo, corriente de falla, ingrese la corriente de falla monofásica disponible en la acometida de la subestación en amperes. Consulte el estándar y EEE80 para recomendaciones sobre la corriente de falla que debe ser utilizada. Escriba la tensión primaria de la subestación. Luego escriba el factor de crecimiento de la corriente de falla.
Este valor debe estar entre 1 y 5 y es generalmente proporcionado por la compañía suministradora. Después, escriba el factor de división que deberá ser un valor entre 0 y 1 para definir el porcentaje de la corriente de falla que fluye exclusivamente a través de la malla. Y finalmente escriba el tiempo de duración de la falla, que es el periodo durante el cual fluirá la corriente de falla a través de la malla. Este valor suele ser el tiempo total de eliminación de fallas del dispositivo de protección principal de la subestación, incluyendo el tiempo de detección, el tiempo de apertura de contactos y el de extinción del arco. Finalmente, seleccione la pestaña Cálculo. Aquí, encontrará un recuadro denominado Potenciales de referencia, para definir si los potenciales tolerables por el cuerpo humano serán calculados para una persona de 50 kilogramos de peso, o para una persona de 70 kilogramos. Una vez que haya seleccionado alguna de estas opciones, presione el botón Calcular para ver los resultados del análisis. Cuando se complete el cómputo, los resultados y la conclusión del análisis se mostrarán en la tabla. En esta tabla encontrará las tensiones tolerables por el cuerpo humano. El aumento de potencial de la Tierra. Los potenciales de paso y de toque generados por la malla durante la disipación de la corriente hacia el terreno y la resistencia de la malla de tierras. También encontrará el factor de reflexión entre diferentes resistividades, el factor de decremento por efecto de la capa superficial, el factor geométrico, y otros factores requeridos por el estándar IEEE 80 para evaluar si el diseño de la malla de tierra es seguro. Identifique los resultados y observe que puede volver a las pestañas anteriores para actualizar los datos ingresados y modificar el diseño si el actual no cumple con los requisitos de seguridad. Presione el botón Aceptar para guardar su estudio y cerrar la ventana. Una vez que haya completado el estudio, este se mostrará en la retícula de datos como un nuevo registro. Note que el icono en la primera columna indica por medio de una marca de verificación verde si el diseño cumple con las recomendaciones del estándar IEEE 80. Y marca con una cruz roja si el diseño de la malla tiene desviaciones de estas recomendaciones. Para imprimir un informe detallado del cálculo de la malla de tierra, seleccione el registro del estudio que desea imprimir. Y presione el icono Memoria en la barra de herramientas de la retícula. Esto abrirá una vista de la memoria técnica, donde encontrará todos los datos, criterios y fórmulas utilizados para analizar y validar el diseño de la malla de tierras. La barra de herramientas en esta vista previa le permite exportar el informe, cambiar las vistas del reporte y navegar por las diferentes páginas del documento. También puede imprimir este informe seleccionando la opción Reportes en el menú principal. Esto abrirá un menú de opciones en el lado izquierdo de su pantalla. Seleccione el grupo Tierras, que abrirá las diferentes opciones de reportes. Elija la opción Memoria técnica, el cual presentará un listado de los estudios disponibles. Seleccione el reporte en la ventana de filtro, y si es necesario, personalice el encabezado del informe en el campo Nombre del informe. Presione después el botón Aceptar. Para ver la información ingresada para el análisis, imprima el reporte de la malla de tierras desde la opción Reportes en el menú principal. Y luego, seleccione el grupo Tierras y la opción Mallas de tierra. Esto mostrará una ventana de filtrado para seleccionar los estudios que puede imprimir. Seleccione el estudio, resaltándolo en la lista, y si es necesario, personalice el encabezado del informe. Presione el botón Aceptar para continuar. Aquí, puede ver un informe de alto nivel con los datos principales del diseño, factores de cálculo y resultados, así como la impresión del arreglo del diseño. Imprima, exporte y navegue por el informe con la barra de herramientas y con la barra de desplazamiento en el costado derecho del reporte. Presione el icono en forma de cruz para cerrar la ventana. Recuerde que también puede generar sus reportes de memoria de cálculo en idioma inglés. Para ello únicamente diríjase a la opción Idioma en el menú principal y seleccione la opción English. Siga los mismos pasos para la impresión del reporte y note cómo el reporte ahora se presenta en idioma inglés. Esto le facilitará el intercambio de información con terceros y simplificará procesos de supervisión o aprobación con otras entidades. Regrese al idioma español en el menú principal seleccionando Language y posteriormente Español. Puede personalizar la disposición de la cuadrícula de colores utilizados en la ventana del gráfico del arreglo de la malla y en los reportes. Para cambiar los colores, seleccione la opción Herramientas en el menú principal y después Ajustes del sistema. En la ventana de configuración principal, seleccione la pestaña Ajuste de malla de tierras. Aquí, encontrará dos columnas de combo boxes.
La columna de la izquierda es para cambiar los colores utilizados para los reportes. Y la columna de la derecha para los colores utilizados en la pantalla de diseño o consulta. Cambie los colores de fondo, los colores de los conductores, las etiquetas de las cotas y los colores de los círculos que representan a las varillas. Presione el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de diseño de mallas de tierra del software Sizer Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario dentro de la opción Ayuda o visite los archivos de ayuda incluidos dentro de esta misma opción. Recuerde que siempre podrá acceder a la ayuda en línea presionando la tecla de función F1 de su teclado. Gracias por su atención. Y le recomendamos ver los videos complementarios sobre selección de conductores, selección de charolas y canalizaciones, y distribución de circuitos en carretes, para un conocimiento completo del software Sizer Electric.